Bien, estamos acá en nuestro encuentro, segundo encuentro, donde vamos a reflexionar sobre la acción y la liturgia dentro del chat que nosotros hemos mantenido. De hecho, eh, introducíamos el momento evaluativo con una palabra que es metanoia, que muchos indicaron, ¿no? Que era la mayoría, que era un cambio de pensamiento, otros que arrepentimiento, que no está del todo mal. Lo que pasa es que no es la traducción exacta, porque hay personas, sobre todo en las Sagradas Escrituras, que se traduce del griego metanoia, arrepentimiento. Yo particularmente creo que no es una traducción exacta, no es la más correcta, porque no es lo mismo cambiar de pensamiento, ver las cosas distintas, a arrepentirse, porque arrepentirse implica que yo hice una acción que era negativa, que hice algo que era malo y por tanto yo me estoy arrepintiendo. Pero la metanoia va mucho más allá de un sentido de culpa. La metanoia, cuando hablamos de cambio de pensamiento, es un conocimiento nuevo que nosotros estamos asumiendo y que por tanto tiene que reflejarse en el momento de nuestro actuar. Por tanto, la Eucaristía, la liturgia en general, la Eucaristía como asamblea y todos los sacramentos y todo lo que implica la liturgia dentro de la iglesia, nos debe llevar a nosotros a ampliar nuestra mente, a ampliar nuestro conocimiento. Y eso se debe de reflejar en nuestras acciones. No podemos juzgar a las personas que van a la Eucaristía una vez al año, solamente al Domingo de Ramos, y le dan un gran valor al ramo, inclusive más que la Eucaristía. ¿Por qué no se le puede juzgar? Porque no tienen el conocimiento, no tienen esa capacidad de metanoia. Ellos no es que están actuando mal, ellos están actuando con el conocimiento que tienen, no porque sean brutos, sino porque muchas veces nadie se lo ha enseñado, ¿no? Entonces es allí donde nosotros podemos comprender que el proceso de metanoia es distinto, diferente en cada persona, en cada bautizado. Lo importante es que tiene que avanzar, ¿no? No de una forma secreta, como los masones, como los rosacruces, como cualquier tipo de secta, que dicen que tienen el conocimiento, y como tienen el conocimiento, ellos se lo dan a personas exclusivas, y por tanto solo algunos se pueden salvar. Eso es un error total, porque Cristo, Jesús, en su predicación, rompe todos estos esquemas elitescos o sectarios. Para él ya no hay un templo ni un monte, sino el corazón de cada persona, y donde Jesús habita, donde Dios habita. Y por tanto se le adorará en verdad, no solamente a nivel de un templo, sino principalmente en cada corazón, según el grado que se tenga. Aquí, por eso es muy delicado juzgar a las personas, porque no sabemos el grado de metanoia que tienen. Y es por ello que cuando hay ese primer anuncio, que el Papa Francisco habla de escucha, nosotros no podemos hablar de la escucha si vamos de una vez a colocar un filtro para que esas personas puedan entrar. Es decir, es contradictorio escuchar cuando ya yo tengo en mi mente lo que es verdad para mí, que muchas veces no es la verdad para otras personas. Tenemos que tener esa empatía. Y escuchar no significa aceptar el mal, o pecar de buenismo. Significa sobre todo empatizar. Y después que tú empatizas, explicar. Después que tú empatizas, evangelizar y catequizar a esa persona, lo que nosotros conocemos como el querigma. Prácticamente, si hay personas que no conocen a Jesús, no es por culpa de esas personas, es culpa de las personas que conocen a Jesús, pero no lo dan a conocer. Ese es el problema, ¿no? Y por ello no podemos juzgar a nadie, porque el primero que tenemos que juzgar es a mí, es uno mismo, porque yo me tengo que preguntar hasta qué punto yo estoy viviendo una vida que transmito a Jesús, y no simplemente el valor a un ramo, un domingo de ramos, o a la bendición del agua bendita, a estas cosas que quedan como insacramentales. Una vez yo estaba en una misa de difuntos y llega
a última hora, ya el padre iba a dar la bendición final y llegan una familia completa, ¿no? Y claro, ya iba a terminar la Eucaristía, o sea, ya prácticamente lo que faltaba era la bendición final del padre, ¿no? Del sacerdote. Y cuando el sacerdote da la bendición final, que pueden ir en paz, yo recuerdo que una de las personas que estaba cerca de mí respira con una tranquilidad, así como un desahogo de las que acaban de llegar. ¡Wow! Llegamos a tiempo, porque la bendición es lo más importante. ¿Eh? Claro, yo lo escuché, a mí me dio como gracia, ¿no? Pero para esa persona, la bendición del sacerdote era lo más importante. Entonces dice, se perdió la humilía, la Eucaristía, pero recibió la bendición. Y para para ella, en su conocimiento, era lo más importante y hizo hizo un suspiro de alivio y que, wow, llegamos a lo más importante, a la bendición. Y bueno, uno no puede juzgar a esa persona diciendo, pero esa persona es ignorante cuando lo más importante es la Eucaristía o la misa en su conjunto. Yo no puedo acercarme a esa persona a decirle todas esas cosas porque primero no lo va a comprender y segundo, el que va a quedar como grosero soy yo. Y esa persona lo más probable es que si es muy susceptible, a lo mejor ni siquiera se vuelva a acercar a una misa, porque va a decir, para que llegue y me estén criticando, y mejor no ir, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha táctica. Aquí es cierto que hay una rúbrica, como hay una norma para cualquier cosa, pero hay que tener también un sentido común. Y este sentido común lo da no el rigurismo, sino más bien la humanidad, ¿no? El de comprender que somos seres humanos. Nadie nace aprendido, nadie nace conociéndose todas las citas bíblicas en la mente, ¿no? Ni siquiera Jesucristo. Jesucristo nació como hombre y tuvo que aprender a caminar, a hablar, a estudiar la Biblia. Seguro con algún rabino que le enseñó, además de lo que aprendía en la casa, ¿no? Pero tuvo que aprenderlo siendo Dios. Entonces, nosotros no podemos caer en estos tipos de juicio. Aquí entra también un tema más delicado todavía cuando hablamos de acción dentro de la iglesia o dentro de la liturgia. Esto ya un poco más de tema personal, pero ustedes pueden también compartir su experiencia. Pero yo veo con preocupación que todavía hasta este momento haya dentro de la iglesia grupos de apostolado que no comprendan esto y confundan el primer anuncio, confundan el invitar a las personas a hacer como una especie de, vamos a decir, vamos a utilizar el término de filtro, ¿no? Y de exigencia cuando no hay una preparación previa. Específicamente, aquellos grupos que dicen que no pueden pertenecer nadie si no puede comulgar, por ejemplo. O aquellos grupos que dicen que no pueden no puedes pertenecer a nuestro grupo si no tienes todos los sacramentos. No puedes estar en mi grupo si estás en una situación irregular, ¿no? No sé, a mí me da la impresión de que no estamos ahora mismo en un contexto de la iglesia en que podemos darnos tomar ese papel de decir quién entra y quién no entra. Yo pienso que la iglesia es para todos, es una comunidad abierta, es que Jesús nunca hizo distinción. Jesús no hizo distinción ni de niños, ni de mujeres, ni de samaritanos, ni de fariseos. Él hizo milagros y se paseó por Samaria. Y estuvo comiendo en banquetes junto con personas muy ricas, como por ejemplo eh, Zaqueo, que lo invita a comer, como también estuvo con personas muy pobres, ¿no? Eh, Creo que es un error para mí, es un error ahora a estas alturas caer en estas categorías de quién puede estar en un grupo y quién no. Ahora, yo invito a todos y después que estas personas estén dentro de la comunidad, es donde la acción mía como miembro de la iglesia va a empezar a trabajar con estas personas.
pero siempre con mucha caridad, siempre con mucho amor, con mucha misericordia. Y no de buenas y primeras decir, ah, no, mira, tú no cumples los requisitos para ser, ni siquiera para ser cristiano, para estar en mi grupo, porque además nos referimos a los grupos de apostolado a veces como algo exclusivo, como una especie de club. Entonces, no es que tú no, muchas veces se le dice a la persona, tú puedes ser cristiano, tú puedes venir a misa, tú puedes rezar, pero en mi grupo no puedes entrar, porque tú no llegas al nivel de santificación y de pureza que necesitamos para poder estar en él, ¿no? Esto es muy peligroso y lamentablemente todavía ocurre. Ha habido desde el Papa Francisco y ahora el Papa León una revisión de distintas comunidades de vida en que se ha caído también en estos excesos y se le ha llamado la atención. Y hay algunos casos en que se ha disuelto totalmente estas comunidades, como es el caso, por ejemplo, del sodalicio, que es el más reciente, que fue exterminado, porque es que eso no se puede hablar de que hubo una corrección, simplemente se exterminó, se eliminó y las propiedades que tenía fueron vendidas. Entonces son una respuesta de la iglesia fuerte para decirnos que hay que ver cómo nosotros estamos administrando la gracia de Dios a través de nuestras prédicas, de nuestra evangelización. Eh, Vemos, por ejemplo, que durante la iglesia, a lo largo de la historia, ha habido esa tentación. Hay una herejía que se llaman los cátaros y los priscilianos, que de hecho los priscilianos son de Galicia, surgen en Galicia, en España. Y ellos, bueno, eran un obispo que se llamaba Priscilio, y igualmente los cátaros eran este grupo de personas que están muy influenciados por lo que es el gnosticismo, ¿no? Por esa visión de que el alma es pura y la materia, el cuerpo es malo. Y solamente ellos indicaban que pueden salvarse aquellos que se desprendían y se despojaban de todo aquella que ensuciaba el alma, ¿no? Había como una cuestión de que solamente los puros, como a veces dicen los testigos de Jehová, solo los 144,000 más puros son los que se van a salvar. Y eso entró dentro de la iglesia. Entonces, nada más se salvaban aquellos que se consideraban puros. Esto la iglesia lo decreta como un hereje, como una herejía, porque va contra lo que la iglesia predica, que la salvación es para todos. Jesús no vino a salvar a algún resto, sino a salvar a todo el mundo en general. Entonces yo a veces me pregunto hasta qué punto en nuestras comunidades todavía parecemos cátaros, porque buscamos simplemente formar grupos de pureza en vez de darnos cuenta de que simplemente somos humanos, que no va a haber nadie, absolutamente nadie, que escape del pecado. No hay nadie absolutamente puro que pueda decir, yo no he cometido ni un solo pecado del momento en que nací. Ni siquiera puede decirlo del momento en que me convertí, porque ya nuestra naturaleza viene inclinada con esa concupiscencia y basta por intentar ser mejor para que salgan siempre las tentaciones y siempre tengamos las trabas para poder caer, ¿no? Otra observación a nivel espiritual es que cada vez que nosotros intentamos acercarnos más a Dios, más va a costarnos. Entonces, muchas veces una persona que da la impresión de que siempre está en gracia de Dios, a veces puede ser engañoso, porque no es por lo menos típico de que una persona vaya a decir que nunca tiene pecado y que entonces ya es una persona que tiene una clarividencia superior a los demás. Esos son signos que en vez de acercarnos a Dios, nos debe poner en alerta, porque Dios no se manifiesta de esa manera. Yo creo que ahí hace falta un poco de humildad y darnos cuenta de que necesitamos de Jesús. ¿Cuál es el pecado más grande que ha habido en la humanidad? El querer asemejarnos a Dios, el querer quitarle lugar a Dios. Esa es la tentación que han tenido Adán, que tuvo Eva, como representación de nuestros primeros padres, pero que se ha mantenido durante toda
durante toda la humanidad. Las personas, ¿por qué caen en la magia? Porque leen el horóscopo, porque se echan las cartas, porque hacen magia blanca, magia negra, magia roja de todos los colores, porque tienen en su naturaleza la debilidad de querer dominar, hacer lo que Dios solamente puede hacer. Eh, Ese control, como dice Lorena, el poder, ese poder es algo que muchas veces se puede traducir como corrupción. Y eso, cuando la gente se lo cree, cree que lo está haciendo bien, porque además siempre va a haber personas a su alrededor que muchas veces lo alienten. Ah, no, sí, tú lo estás haciendo bien, tú eres el mejor, tú eres superior que todos, tú eres el líder. Entonces la persona termina creyéndose esa realidad y se endiosa, y de manera tal que la caída siempre va a ser muy fuerte, porque cuando se dé cuenta de que es un simple mortal hecho de barro, no hecho de oro ni, ni, ni de una materia espiritual eh, distinta a la de los demás. Entonces, cuando caen en esa realidad, se dan un golpe muy duro. Por ejemplo, lo hemos visto nosotros, básicamente un ejemplo muy factible, muy comprobable son los políticos, que ellos se les anima a creerse como dioses, pero cuando se dan cuenta que la vida no es el poder, sino al contrario, es el servicio, se dan ese golpe de realidad y terminan deprimidos, decaídos, enfermos, ¿no? Como es el caso en este caso de Maduro, ¿no? Que se decía que se endiosó y ahora ¿dónde está? Allí preso como cualquier criminal que pagando una pena que es, ¿no? Que le corresponde. Y muchas personas se endiosan y terminan muertas, enfermas, no porque nadie lo pueda, no es porque nadie esté exento de eso, sino porque se creen que están sobre la naturaleza. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la manipulación genética, ¿no? Hay una cosa que es como una especie de escala. Las personas van aumentando su poder o su tentación de poder. Al principio quieren conocer más que los demás, después quieren tener más títulos que los demás, después quieren tener más dinero que los demás, después quieren tener un poder superior a los demás. Uno de los escalones más altos es querer reproducir un ser humano porque es lo que falta para poder semejarse, hacer semejanza de Dios, el poder crear. Y esto es una magia, porque esto realmente entra ya en el terreno de la hechicería, porque ya el poder te lleva, te empuja a querer convertirte en un hechicero, en un mago, en la cual ya yo tengo todo a mi alrededor, lo que me falta es producir una generación que me sirva o una generación perfecta, como lo hicieron los nazis cuando deseaban tener una raza aria perfecta, o como lo hacen muchas personas con la manipulación genética a través de la clonación, a través del aborto, a través de las inseminaciones in vitro, que muchas veces, más que querer resolver una solución a una persona, a una familia, lo que están buscando es ser como Dios. Entonces, todo esto es muy delicado porque sucede y nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Y peor aún si sucede dentro de la iglesia. Peor todavía. Porque dentro de la iglesia muchas veces podemos condenarnos nada más siendo sacristán, por ejemplo, porque yo me adueño de ese poder del sacristán y de allí nadie pasa, nadie toca, nadie ve si yo no lo permito. Entonces, hasta en puestos muy sencillos, muy concretos, muy simples, cualquier coordinación puede ser una tentación para yo manifestar esa sed de querer ser como Dios. Aquellas secretarias de las parroquias, cuando llega uno, no termina de decir buenos días, cuando dice el sacerdote no está, no insista. No has terminado de preguntar qué es lo que necesitas cuando ya te está diciendo
aquí no hay nadie, aquí no está. El sacerdote no lo puede atender. Y uno dice, pero que ni siquiera he dicho que lo que voy ni siquiera he dicho lo que necesito, ¿no? Pero entonces hay personas que son así. A lo mejor ustedes tienen esas experiencias. Vamos a escuchar a Néstor. Saludos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, ok. En relación a esa parte de la conducta de la persona dentro de la iglesia, bueno, mi experiencia, fue muy desagradable y todavía continúa la situación. Y yo busqué la manera de denunciar la situación que había allí en donde estaba, porque se creen dueños de la iglesia, se creen dueños de una orden, donde ellos decían que preferían que fuesen pocos con calidad que muchos sin calidad. Imagínense, tener pocos con calidad y no muchos sin calidad. Y entonces yo comentaba esto con unas personas y me decían, bueno, ¿y qué se cree esa persona? Una persona que es analfabeta, una persona que anda llena de odio, que busca la manera de colocarle trampas a las personas, que cuando hay elecciones empieza a buscar, hace trampas para ver quién quiere postularse, y cuando alguien se quiere postular busca la manera de manchar a esa persona ante los demás para que no voten por esa persona. Es una situación difícil y yo denuncié todo eso hasta en Caracas, y al final un sacerdote de esa orden lo que hizo fue como un convenio con la persona a nivel regional para que se excluyeran a las dos partes que estaban en discusión o había el problema, los separaran. O sea que a mí me separaron porque yo denuncié la situación y a la otra persona también la separaron. Y esto, yo dije que clase de personas están allí que lo que buscan es mantener la podredumbre del pecado en la iglesia. No le importa, porque si la persona vive allí, está allí todo el día, es la que limpia, es la que hace todo eso, pero lo hace con la intención de tener como más argumentos para que los demás, que se supone que somos laicos y tenemos una vida social y todo eso, y podemos cumplir con ciertos momentos en la iglesia, porque no somos monjes, no somos sacerdotes, no vivimos de la iglesia, sino vivimos de nuestra profesión. Entonces, conseguir personas como esta que te excluyen y que excluyeron a muchísimas personas buenas, personas profesionales, abogados, médicos, que consiguieron allí una situación tan fea, tan horrible, que prefirieron irse. Y ese es mi caso. Y bueno, yo le doy gracias a María Auxiliadora porque de una u otra manera fue sacándome de ese ámbito, y agradezco mucho porque veo que mi carisma va más hacia esa parte salesiana que a la parte donde estaba. Entonces, sí hay muchas situaciones en la iglesia y de verdad que deberían de mejorar. Mejorar, la iglesia tiene que cambiar ese tipo de personas que están allí y que permanecen, y que hacer como una auditoría de ese tipo de personas, porque si no la iglesia va a seguir siendo una, una iglesia donde la gente se va a otra iglesias protestantes porque consiguen que allá hay más cariño, allá es diferente, allá los tratan amablemente, claro, porque ellos buscan eso para tener más adeptos. Pero nosotros estamos muy mal, muy mal, muy mal en relación a esas personas que se quedan allí clavadas, como dice, como clavadas como no como Cristo en la cruz, porque Cristo lo clavaron en la cruz y después lo sacaron, no, estas se quedan clavadas allí eternamente. Bueno, esa es una Gracias, cosa. Néstor. Sí, sí, yo creo que la temporalidad de los cargos es muy importante. De hecho, hubo una modificación en el pontificado ya del Papa Francisco, donde muchas de dicasterios y cargos a nivel, vamos a decir, de autoridad, de responsabilidad, que antes no tenían un tiempo prescrito, ahora todos tienen un tiempo, la mayoría de entre 5 o 6 años. eh, y no para justamente para evitar eso, de que las personas se eternicen y se acomoden dentro de una secretaría, de una coordinación, de una dirección. Vamos a escuchar a Yajaira, que levantó la mano.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Me oyen? Sí, te escuchamos perfectamente. Ok. Más o menos va en el mismo orden que Néstor. Este, yo creo que soy la única de todos que no pertenezco a ningún grupo de apostolado. Pero en un momento hubo una persona que me convocó. Mi esposo y yo fuimos muchísimas veces, pero nos excluyeron. Ni siquiera en el grupo de WhatsApp nos llegaron a incluir. Y entonces nosotros íbamos a las convocatorias y de repente, no, hoy no fuimos todos. Y, y entonces nosotros nos quedamos así sin información. Hasta que un día, en verdad, uh, hablé con la persona que dirigía el grupo y le hice una observación. Le dije, mire, usted tiene que ser incluyente. Con su actitud, usted me alejó a mí y me alejó a mi esposo, que usted no sabe qué aporte podíamos hacer al grupo. Entonces le dije, los grupos deben abrirse. Ya con la actitud de usted, ya yo no quiero pertenecer ni que usted ahora me quiera incluir. Y si observo eso, es que se cierran. Es como que este grupo es mío y más nadie puede entrar al grupo. Es tremendo para las personas, los laicos que estamos del otro lado, que queremos de repente colaborar de otra manera o pertenecer a un grupo, nos cuesta mucho. Entonces lo que he optado es que hago trabajo comunitario en lo que puedo, en lo que colaboro. Hay algunas parroquias que son bastante deprimidas, entonces allí me dedico a apoyar con algunas cosas en la misma. Pero sí en su momento, cuando quise ser, sentí rechazo, no sentí inclusión, no sentí empatía. Y eso es para los que están acá, que son de grupos de apostolado. En verdad, mi llamado es que tú no sabes qué llamado tiene esa persona que está allí, que te está buscando. Entonces, debes darle la mano y si está torcido, en el camino lo ayudas a que se enderece. Pero yo de una vez no puedo execrar. Gracias. Gracias, Yajaira, por la confianza de poder expresar tus sentimientos y bueno, seguro entre todos, yo creo que entre todos sentimos también esa necesidad de cambio, sobre todo de que sea más humano, ¿no? Que más humano no para pecar más, sino más humano para poder comprendernos mejor, ¿no? Al final todos somos débiles, ¿no? Yo le voy a contar dos experiencias antes de darle la palabra, aunque ya está Iván, ¿verdad? Nos vamos a escuchar primero está Néstor e Iván, si no me equivoco. Creo que Néstor volvió a levantar la mano, ¿no? Vamos a escuchar a Iván y en dado caso Néstor si quiere continuar, decir algo. Te escuchamos, Iván. Buenos días. Bueno, esto definitivamente cuando uno lo ve, uno puede reflexionar también de que esto es una metanoia constante. Esto es un cambiar de pensamiento todos los días, en cada homilía de nuestras misas diarias, en cada servicio de llevar la comunión, en cada uno de esos momentos. No es lo mismo este Iván, que inclusive comenzó a ser ministro hace unos años atrás, y que con el tiempo esta metanoia me ha llegado precisamente, uno, a través del servicio, que ha sido lo primero, ¿ok? Dos, a través del conocimiento, de los estudios. Esas son cosas que son particulares, ¿no? De ahí puede haber mucho testimonio, pero más el testimonio es la reflexión, porque estas son cosas buenas, pero siempre, lamentablemente, pueden ocurrir los desvíos en nuestra naturaleza humana. En nuestra naturaleza humana. Cuando vamos a comulgar, eso es un acto bueno. Pero vamos a estar claros, en el sentimiento con el que vayamos a comulgar, también puede haber un desvío.
porque llevo adentro algo que precisamente no me permite hacerlo, digamos, en la gracia o en las condiciones que ya sabemos que debemos tener, pero es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, estamos ahí, lo estamos intentando. Eso es parte de esa metanoia también. Eso es parte de ese proceso de cambio. Que en esa desviación natural también existe la posibilidad de ser más certeros, un poquito más acercarnos más al blanco de donde está Jesucristo. Sí. ¿En dónde? En aquella persona que realmente tenemos al lado, en aquella persona que el sentimiento que yo llevo por dentro es el que me lleva al desvío de la Eucaristía, de la comunión. Por ejemplo, si yo precisamente tengo algo contra una persona, porque lo estoy pensando por alguna situación, por lo que sea, ¿ok? Ese es un momento en donde inclusive se debería más bien de ofrecer quizás esa comunión. Cuesta, es duro, pero esa fue la promesa, que iba a costar y que iba a ser duro. Entonces, esa metanoia ya del corazón, no solamente un cambio del pensamiento, sino de la metanoia del corazón, es la que más va a costar. Recuerdo que en una situación también muy particular, algo que me llevó a un cambio de pensamiento fue que en una situación difícil de tareas de servicio dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, yo no hallaba qué hacer. Y sencillamente el padre Pío Battaglia, gran sacerdote, definitivamente viene y me dice, tienes que entender que el Espíritu Santo también habla a través de nuestros superiores. Si nosotros creemos inclusive que nuestra iglesia es santa, es católica y es apostólica y que está llena de gente como nosotros, que también en momentos muy importantes podemos desviarnos de todo, tenemos que confiar de que el Espíritu Santo también está en esos superiores que están precisamente para guiarnos, para orientarnos, para que de ese desvío, oye, esté un poquito más acertado a Cristo. En ese momento, cuando esas cosas entran en mi corazón, es que se podría hablar de que la voluntad es la que va a moverse ahora hacia un punto más cercano. Esa es mi posición. Gracias, Iván. Sí, excelente tu experiencia, muy enriquecedora. Hay dos personas, creo, todavía con la mano levantada. Vamos a escuchar, creo que Néstor, no sé si quieres comentar algo nuevamente. Después leemos los del chat. Tienes tu micrófono apagado. Ahora sí, sí. Ahora sí. Bueno, cuando estaba hablando de Monseñor Jorge Urosa Sabino, recuerdo que en el Santuario María Auxiliadora hubo una misa y había un grupo cantando y él hizo algo que me dolió mucho, o sea, que no estaba yo cantando, pero me dio una cosa en el estómago cuando lo dijo, porque y el grupo a cantar una canción y él le hizo desde ahí donde estaba, no, cambia eso, cambia otra, ponga otra, que cantaran otra, mira, fue horrible, o sea, yo no quiero estar en ese grupo, un grupo cuando él esté celebrando, porque verdad que fue una situación bastante difícil. El consejo, bueno, la experiencia que me ha dado es que yo siempre, antes de cantar en una misa, con un servicio, como ahorita estoy sirviendo en Loma del Este, siempre con el padre Guillermo, hablo con él un rato o con el sacerdote que está y le digo qué hago, si hago el Padre Nuestro cantado, le pregunto y le consulto todo eso y le digo que voy a cantar esta canción para que él sepa, ¿no? Porque para no tener inconvenientes, pero siempre debe haber una comunicación entre el grupo que canta y el sacerdote, porque quien dirige todo es el sacerdote. Y en la parroquia, aunque uno quiera cambiar muchas cosas en la liturgia, uno tiene que estar en conexión con el sacerdote porque él es el que dirige toda la parte litúrgica y que uno se tiene que adaptar al sacerdote. Siempre me ha pasado. Yo he estado en varias parroquias y hay que adaptarse a lo que el sacerdote indica. Por lo menos al padre Miguel Romero le gusta el Padre Nuestro cantado, pero el padre Julio Rodríguez no le gustaba que fuera cantado, el padre Eduardo tampoco. El padre Luis Manuel Díaz sí le gusta que lo cante,
Y una recomendación que yo le he hecho es que tiene que cantar un Padre Nuestro que se sepa la asamblea, no un Padre Nuestro que no se sepa la melodía, pues. Entonces, hay cosas que uno tiene que conectarse, uno no es una isla, uno tiene que hacerse un todo allí para poder que las cosas funcionen armoniosamente. Pero tiene que tener la humildad de ir al sacerdote y preguntarle por cómo quiere la cuestión. Y si es primera vez o que hace un servicio con él, más todavía. O sea, tenemos que dar ese paso, no quedarnos, nosotros somos los que mandamos aquí, el sacerdote allá, que muchos grupos actúan de esa manera. Nosotros somos autónomos aquí en el grupo de canto, en el ministerio, porque es un ministerio porque ministra, entonces la idea de que haya armonía entre el sacerdote, lo que pide el sacerdote y lo que uno va a hacer, para que se sienta bien la misa, no haya esos encontronazos, como ese día que fue horrible. Bueno, eso era mi Gracias, Néstor. Vamos un momento a ver los comentarios que están en el chat de varias personas. Hay un comentario que ya había escrito, creo que ya hace rato, que era que los abanicos también pueden ser factores de distracción. Todo el mundo abanicándose, ¿no? Que bueno, hay que ver también que si a veces el calor puede ser que... Los abanicos que están en el techo, digo yo, deben ser eso. ¿Será eso? No sé, ese Yajaira. No, bueno, yo pensé que a lo mejor eran los abanicos de papel, los de arriba. Vale. Los ventiladores. También, bueno, Lorena nos comentaba sobre lo del poder. Yajaira también nos habla sobre los filtros, que Yomar nos indicaba que la soberbia y muy escasos principios del trato educado a su feligresía de algunos sacerdotes que no permiten ninguna participación en la celebración, sino solo los escogidos por él. Lorena nos recuerda que somos humanos, igual Mirgelis. Y bueno, los feudos, que nos habla José Herrera, César Padrón nos dice, para eso estamos acá, no debe ocurrir entre nosotros la exclusión ni el empoderamiento. Luisana nos dice, en algún momento podemos incurrir en todo esto, cada uno de nosotros, cualquiera de nosotros podemos incurrir en estos errores. Norma nos indica, Norma Rodríguez, alguien en algún momento me indicó que en la iglesia es donde pasan las cosas o actos más injustos porque está el mal en todas partes más allí. Y depende de ti mantener el amor en tu corazón y actuar desde el servicio. Y el amor fue un gran aprendizaje, por lo menos para mí. La parábola del fariseo y del publicano, el fariseo creyéndose más puro que el publicano, nos recuerda José Herrera. Julieta y José nos dice, yo pienso que a veces los padres tienen preferencias con algunas personas y eso genera exclusión. Yajaira dice, en nuestra metanoia es muy importante buscar el sentido interno del ser. Lorena, Dios mío, yo los uso, los abanicos. No, de Yajaira dice los abanicos de uso de las personas, ¿no? No los abanicos de uso de las personas. Sí, a veces, bueno, pueden haber elementos distractores y que a veces se hacen inconscientemente, ¿no? Por ejemplo, también las personas que comen chicle, sabemos que no se puede, pero hay gente por ignorancia que todavía pueden comer chicle. Pero eso es lo que sí causa mucha distracción, los celulares, los móviles, ¿no? Como dicen acá en España. Los celulares también es un centro de distracción feroz, ¿no? Porque uno siempre tiene la tentación de que, ¿será que me escribieron? ¿Será que es muy tarde? ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Qué estará haciendo? ¿Se van a desesperar en casa? Claro, y la manera más fácil para calmar esa ansiedad es mandando un mensaje, revisar si recibí un mensaje. Entonces, bueno, también el móvil es un factor de distracción contemporáneo bastante fuerte. Bien, ya para ir concluyendo el contenido de la materia, quería hablarles sobre el Concilio Vaticano II, donde el concilio, el último concilio que hemos tenido, recuperó con fuerza la visión de la Iglesia como pueblo de Dios y como protagonista dentro de lo que es la liturgia.
Aquí antes se centraba, siempre el protagonista tiene que ser Jesucristo, ¿no? El sacerdote era el mediador, o es el mediador entre la asamblea y Jesús, o Dios, y por tanto él es el que ofrenda, y por eso es que él antes estaba de espalda, no por darle la espalda a los fieles, sino porque estábamos todos mirando hacia el altar, y él es el primero entre toda la asamblea que entrega la ofrenda que posteriormente a su vez se hace el cuerpo y sangre de Cristo en sus propias manos. Entonces, todo estaba muy direccionado, ¿no? a esa visión de asamblea, encabezada por el sacerdote y Jesucristo en el altar. El Concilio Vaticano II, él introduce, ¿no?, esta visión de que la iglesia es celebrativa, es un banquete, una visión a la última cena, donde entonces todos nosotros, en vez de estar unidireccionados, debemos estar como en círculo, como en una mesa, como en un banquete, como en una celebración. Y el protagonista es Jesús, pero el sujeto es la iglesia. No es el sacerdote solamente, es en su conjunto toda la iglesia. Toda la iglesia, inclusive la iglesia que no está presente físicamente. Es la iglesia que abarca a todos universalmente. Cada Eucaristía es como que toda la iglesia en el mundo se reúnen para estar presente en el acto sacrificial de Cristo. El Concilio Vaticano II tiene un documento que es el Sacrosanto Concilium, que es dedicado a la liturgia, y en ese documento indica que las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la iglesia. Anteriormente, como las personas no entendían latín, duraban toda la misa con un devocionario pequeñito y un rosario. Y bueno, decía, mientras que el sacerdote está hablando en latín, yo rezo el rosario o hago una novena a San Judas Tadeo, una novena a Santa Eduvige. Entonces esto se perdía muchas veces, esa conexión de asamblea, y hay que entender que no son acciones privadas, sino que todos tenemos que estar unidos en ese momento para concentrados de lo que está sucediendo en el altar. Esto tiene unas enormes consecuencias, ¿no? Conciliar. Por ejemplo, que la liturgia no pertenece al sacerdote individualmente, como falsamente se creía anteriormente, como que la misa es del sacerdote. Es decir, no hay una pertenencia única o personal o individual, sino que siempre tenemos que verlo desde un punto de vista de asamblea. Segundo, que no es un grupo particular, no es que la misa que yo voy a desarrollar es para la salvación nada más de los que viven en mi parroquia, o sea, en Los Guayos, sea en Naguanagua, sea en el Palotal, la Michelena, en cada una de las comunidades. Esa Eucaristía no es para la salvación de esa comunidad, sino que nos interconectamos para la salvación de toda la iglesia. Somos una sola iglesia. No es que yo soy de la iglesia de tal sacerdote, yo soy iglesia del otro sacerdote, ¿no? Nosotros nos pertenecemos a una sola iglesia y por tanto hay que entenderla desde un punto de vista de la universalidad. Segundo, que no, la misa, la Eucaristía, la liturgia, no puede estar al gusto subjetivo de los asistentes. Esto es una tentación y hay que estar muy atento, muy pendiente. ¿Por qué? Porque la misa no la podemos adaptar a nuestro criterio. Bueno, como vamos a hacer una misa en Amazonas, vamos a invitar a los Yanomami, y entonces en vez de que la Eucaristía sea una hecha del pan sin levadura, lo vamos a hacer de un casabe de yuca, porque eso va más, se adapta más a la realidad de los Yanomami. Nosotros no podemos sacrificar la liturgia con respecto a la subjetividad de la comunidad. Que en mi comunidad hay muchos mexicanos, por ejemplo. Entonces, en la misa, después de la homilía, vamos a tener 20 minutos de mariachi, de música ranchera, para que la gente para animar a la comunidad mexicana, que es muy grande en mi parroquia. Eso no puede ser.
porque yo no puedo sacrificar la liturgia universal por subjetividades de la comunidad particular, ¿no? Entonces hay que tener un cierto equilibrio, ¿no? Podemos tener una mención especial por una persona, podemos inclusive tener una decoración, una adecuación quizás que facilite a ese grupo particular que está en la Eucaristía, pero no podemos sacrificar toda la liturgia en función de lo que está, ni del sacerdote ni de lo que están participando de la asamblea, ¿no? Esto ocurre sobre todo en iglesias protestantes, más que en la iglesia católica. La iglesia protestante se ve mucho, sobre todo como he visto, por ejemplo, en la iglesia luterana, que hay el credo de la mujer, las oraciones adaptadas a las mujeres, ¿no? Claro, eso no corresponde a la iglesia católica, pero puede servir de ejemplo de que hacer estas modificaciones pueden ser un peligro. Hay otra que por la ecología, entonces en vez de decir el credo que niceno-constantinopolitano, que nosotros siempre le rezamos, bueno, vamos a inventar un credo. Entonces creo en la ecología que establece la naturaleza, creo en los animales que nos dan de comer, creo en las flores que nos ponen hermosos los bosques. Ese tipo de adaptación no puede darse. Ya hay una liturgia que hay que respetar. Entonces, esa es otra característica que hay que tomar en cuenta. Segundo, que la liturgia no le pertenece a un grupo en particular. Cosa muy grave bueno, yo que no creo que ocurra, nunca lo he visto realmente, de que la persona para entrar a una misa tenga que comprar una entrada, por ejemplo. Eso es algo que no puede suceder. Si hay un evento y en el evento está la Eucaristía, yo puedo pagar un ticket para el evento, pero en el momento de la Eucaristía nadie puede decir a nadie que no puede entrar si no tiene el ticket, porque la Eucaristía está hecha abierta para todo público. Ese es un sacrificio gratuito que Dios hizo, incruento, y por tanto generalmente cuando hay eventos donde incluye la misa siempre se hace al inicio o al final del evento y se invita a todas las personas que quieran ir a la Eucaristía. En España y en Europa en general, hay veces que se escuchan críticas que no son acertadas, ¿no? Ya les explico por qué. Se escucha mucho de que es que para entrar a la misa cobran, porque uno entra a las iglesias, como son iglesias de la Edad Media, histórica, invita al turismo, entonces se ponen unas maquinitas que se recoge un dinero, muchas veces no lo coloca ni siquiera la iglesia, sino a veces el ayuntamiento, la alcaldía o la gobernación, para mantener un dinero que sea para mantenimiento de ese patrimonio, ¿no? Pero si está en la hora de la misa, esas maquinitas dejan de funcionar. Porque si yo entro a la misa y le digo, mira, yo no vengo a hacer turismo de ver las columnas o el arte gótico, yo vengo porque vengo a la Eucaristía. Ahí no hay excusa para yo, si no tengo el dinero, no me tienen, aun cuando yo no tenga el dinero, cuando no pueda colaborar, tienen que dejarme entrar, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es que hay horarios, en horarios de misa, las personas entran, y cuando no hay horario de misa, se colocan las maquinitas, ¿no? Entonces, bueno, esto puede traer muchas opiniones, ¿no? Hay algunas iglesias históricas, así, sobre todo en Europa, que a veces te permiten entrar al Santísimo, a algunas partes de la iglesia, y otras partes de la iglesia sí te tienes que pagar, ¿no? Para tener acceso, si al campanario, si al coro, hacia un pórtico especial, ahí sí paga, y para el Santísimo tú entras directamente. Entonces ahí lo he visto que varía, ¿no? Yo creo que en Valencia, en Venezuela, creo que no recuerdo que haya nada parecido a eso. Creo que todas las iglesias se entran sin ningún inconveniente, ¿no? Pero bueno, aquí en Europa sí ocurre eso. En Alemania, por ejemplo, para tú pertenecer a la iglesia católica, tienes que también dar una especie de diezmo.
Eso es obligatorio en la iglesia alemana, que es para sostener al templo. Entonces, si tú no pagas ese impuesto, ya no eres católico prácticamente, no, decir, pero bueno, hay que, yo como no tampoco sé 100% cómo es la realidad eclesial en Alemania, no podemos tomar esto como un ejemplo, pero sí queda como para investigar, ¿no? ¿A qué se refiere ese impuesto a la Iglesia Católica en Alemania? Habría que investigar como una tarea para todos, ¿no? Me incluyo yo allí, para ver cómo funciona de esa manera, cómo funciona. Pero bueno, aquí lo importante es entender que no se puede cobrar ni particularizar una misa ni un evento eclesial, ¿no? La iglesia es abierta para todos. De hecho, yo soy partidario de que en algún momento se realicen misas o Eucaristía en lugares públicos, ¿no? Porque con el debido respeto, en una plaza, en un lugar que invite a que las personas, como no van a la misa, no entran a la iglesia, bueno, que por lo menos tengan la oportunidad de verla, y a lo mejor eso va a ser un incentivo para que en la próxima vez entren a la misa, al templo, ¿no? Entren al templo. Bueno, continuamos para terminar. Es Cristo el que está presente en la asamblea. La tradición católica enseña que Cristo está presente en la Eucaristía, en la palabra de Dios, en el sacerdote que actúa en el nombre de Cristo y en la asamblea reunida en su totalidad, porque todos somos cuerpo de Cristo al ser bautizados. Cuando la comunidad celebra, Cristo mismo actúa en medio de su pueblo. Aquí parece una verdad profundamente eclesiológica. Aparece esta verdad, que es que la iglesia no es público espectador de la liturgia, sino que es participante activa del misterio. Por tanto, el Concilio Vaticano II nos va a indicar que hay que recuperar la participación activa. En latín es el participatio o participatio actuosa, la participación activa, ¿no? Esto significa que debe haber significa que debe haber una unión interior, una conciencia espiritual, una respuesta viva de la fe como un solo grupo, como un solo cuerpo, que es lo que se malinterpreta y que no es un activismo externo, no es una multiplicación de funciones y tampoco un espectáculo litúrgico. Entonces, participación activa no significa utilizar el altar para hacer una obra de teatro. No significa tampoco utilizar la Eucaristía para hacer un activismo político, por ejemplo, o de un colectivo, sea los africanos, sea los indígenas. No es ese el lugar, eso no es participación activa. Estamos hablando de una participación activa en cuanto a la fe, no en cuanto a la ideología, ¿no? No, que esta parroquia es de izquierda y esta parroquia es de derecha. Aquí van los comunistas y aquí van los que son capitalistas. No, eso no puede existir en la iglesia. No puede haber iglesias sectorizadas o ideologizadas, ¿no? Bien, ya aquí voy concluyendo para no hacerle tan largo el vídeo y la clase. Vamos a escuchar a César y ya prácticamente a escuchar sus preguntas antes de terminar. Te escuchamos, César. Sí, quería compartir una experiencia que tuve en la iglesia, que por cierto se llama San Antonio, allá en Michigan, donde estamos, que en la liturgia eucarística el sacerdote se volteó y la hizo de espalda a los feligreses, pero en inglés. Me llamó la atención, yo no sé si fue una casualidad, en el momento en que él se voltea hacia el se voltea, empezaron a salirse señoras con los niños cargados. No sé, voy a averiguar eso. Y otra cosa, que permanecen de rodillas desde el momento en que empieza la anamnesis, la consagración del pan y el vino, hasta que todo el mundo comulga de rodillas.
Yo aguanté la primera misa, pero la segunda, allá no sé si es así. Sí, Entre sí, otras cosas. habrá adaptaciones según la región, según la comunidad, ¿no? Uno se adapta, pero bueno, si uno se sienta, no pasa nada tampoco. No pasa nada. Vamos a escuchar a Néstor. No sé si tienes alguna duda, Néstor. Hay una cuestión que me llama la atención cuando estaba hablando sobre las celebraciones particulares. Lo digo porque como músico a veces me invitan para acá y para allá. No consigo un grupo musical, pero entonces uno va ahí y lo ayuda. Hay sacerdotes que los invitan a celebrar misa en las empresas, por su aniversario, o por diciembre, ese tipo de actividades. Entonces es un acto litúrgico que se traslada a una empresa. Entonces allí muchas veces la gente, muy pocos son los que comulgan, tal vez 1 o 2 personas, pero se hace el acto litúrgico. Pero hay otra cosa que quería preguntarte, o sea, ¿qué es más importante? La liturgia con la misa, celebrar la Eucaristía en una empresa, o un matrimonio en una hacienda católico. No, en algunas partes lo permiten, en otros no. Entonces, ¿por qué por lo menos aquí en Carabobo no se permite celebrar un matrimonio en una hacienda o en un club o algo por el estilo? Pero sí se hace la misa. ¿Qué es más importante? ¿La misa o el matrimonio? Eso. Sí, yo creo que acá sobre todo entran dentro de la normativa, más que pensar en qué es más importante. En realidad, cuando hay matrimonio, también está implícita la Eucaristía. Siempre va a ser lo más importante la Eucaristía, ¿no? Porque es Jesús mismo el que está presente en torno al misterio de la transustanciación. Ahora, toda la normativa tiene que ir en resguardo a ese misterio, ¿no? Cuando se prohíbe en una hacienda, por ejemplo, no es porque se quiera quiera entorpecer la boda, ¿no? Sino es porque a lo mejor en ese espacio no va a haber, no va a reunir la suficiente seguridad de que se va a respetar el Santísimo, porque la persona a lo mejor estando en un ambiente de piscina, de hacienda, de parrilla, entonces puede malinterpretarse y lamentablemente ha sucedido como caso de celebrar una misa y todos están dentro de una piscina y el sacerdote celebrando fuera de la piscina. Eso yo lo he visto y es un escándalo, es un escándalo. Para evitar eso, es preferible que se haga dentro de la parroquia, en un templo, ¿no? Cuando se hace en empresas, eso queda en criterio del obispo y del párroco, ¿no? Yo me imagino que si lo hacen en una empresa es porque de alguna manera está asegurando que primero hay una seguridad del Santísimo, que son personas que quieren unir una celebración específica a la fe y a lo mejor es una oportunidad única para poder evangelizar a un grupo de personas que no acostumbran a ir a la misa. Si comulga o no comulga, la verdad, no es lo más importante realmente, porque si no comulgan, puede ser el inicio para que se confiesen y comulguen una próxima vez y pueden tener una comunión espiritual. Entonces, es como se sobreentiende que si se hace en un ambiente fuera de la parroquia, la mayoría de las personas, amor, van a estar en un desconocimiento total. Ahora, hay sitios donde hay lo que se conoce como sacerdotes asignados, ¿no? Ahora se me fue el nombre. Capellanes, hay capellanía, hay colegios que tienen capellanes, hay hospitales que tienen capellanes, policías que hay capellanía, bomberos, los militares. Entonces hay un sacerdote que está enfrente de esa realidad, sea empresarial, sea civil, sea policial. Y bueno, él seguro tiene una capilla o tiene ya una preparación catequética para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, va a variar. Aquí la clave es la normativa del obispo.
ha habido mucho abuso también, como por ejemplo, que se presta un templo para alguna actividad y terminan después ese mismo templo ¿cómo decir? Violentado en videos de reggaetón, por ejemplo. Entonces, claro, hay que procurar que eso no ocurra. Eso no. Entonces, quizás las normativas van a ser cada vez más estrictas porque las personas también abusan, ¿no? Ahí también el tema del dinero, bueno, no podemos jugar a nadie, pero ahí habría que ver también si cuando hay mucho dinero de por medio, también eso como que interfiere con respecto interfiere con la naturaleza del sacramento, ¿no? Pero claro, no podemos juzgar porque no sabemos, no podemos hablar en algo no podemos mencionar a nadie en particular porque hay un desconocimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, si me dicen, mira, yo te doy tanto dinero, una donación millonaria, por decirlo, a la parroquia, y tú me celebras un bautismo, bueno, habrá más de uno que caiga en la tentación, porque dirán, bueno, puedo hacer el bautismo, con ese dinero puedo ayudar a muchas más personas. No sé, puede ser que se pueda caer en el error de este tipo de transacciones. No digo que no pueda ocurrir. Todos somos humanos y puede pasar, ¿no? Puede pasar de que puede ocurrir. No sé si hay otra pregunta. Si no, lo dejamos hasta acá. Después comparto el material que tenga a mano. Hay una pregunta que dejé en el grupo que era sobre cuál es el tiempo cualitativo, que es crono, ¿no? También digo que es kairos, en diferencia del crono, que es cuantitativo. En la liturgia, el tiempo no se mide, se experimenta, se percibe, pero no se mide. Y por eso es que se habla del kairos, que es un tiempo en la cual lo importante no es los minutos, sino la calidad que se viva ese misterio, ¿no? Con que se vive ese misterio. Bien, entonces lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por su tiempo, por su... Y su experiencia. Sí, creo que hay algunas, disculpen que no vi las manos. Está Yomar y también creo que está Iván, si no me equivoco. Vamos a escuchar primero a Yomar. Bueno, Yomar no, María. Ah, María, disculpa, es que leo allí Yomar y te No, porque me dejaste así, nos dejó con la curiosidad o el saber o la experiencia que usted tuvo, que nos iba a hacer el comentario y nos dejó así. ¿Cuál de...? La experiencia que has tenido en relación a eso de la vivencia de la iglesia, pues. Ya, sí, yo les comenté, es cierto que hubo un momento en que le estaba por comentarle. Bueno, les comenté a varios, ¿no? Como por ejemplo la persona que llegó a un último momento, ¿no? De la misa y tal. Pero yo creo, ahora estoy haciendo un poco de memoria, le quería era comentar con respecto a esto de las personas que se sienten excluidas, ¿no? Dos casos que lo tenía anotado, pero bueno, aprovecho de la pregunta de María para hacerlo. Uno es que yo doy clases de religión, ¿no? Y muchos alumnos que aquí, sobre todo en España, el tema de la homosexualidad o lesbianismo es muy común ya. Ya nadie ya nadie se molesta por ver a esta situación. Está muy normalizado, muy normalizado. Y claro, muchos alumnos no les gusta. Tienen esa reserva de anotarse en religión si tienen una pareja del mismo sexo, ¿no? Entonces yo comencé a dar clases y casualmente se me acercó primero un chico que es, bueno, notoriamente porque él, la verdad que muy bien educado, pero se viste, ¿no? De rosado, con purpurina que es como escarcha, cosa muy vistosa y tal, bueno. Entonces se acerca y me dice que si él puede estar, ¿no? En la clase de religión, aunque no estaba anotado, no estaba en la materia. No, yo le dije que por mí no había problema. Y él se incorporó. Después, como él se incorporó, en las próximas clases, después llegó una chica en la misma situación.
Entonces, como que fueron agarrando confianza y se fueron incorporando al grupo. Y el hecho de que ellos entraran también animó a otros más que por curiosidad, a ver qué dice el profesor, a ver cómo se interactúa. Comenzaron a venir más personas aun cuando nos tenían la obligación, porque no estaban matriculados para esa materia. Y ese grupo, que lo acabo de terminar, ha sido excelente. De la experiencia que he tenido como docente, ese ha sido un grupo espectacular. La verdad que estoy muy agradecido a Dios, porque era muy diverso, pero muy bueno, muy, muy bueno en su forma de hablar, expresarse. Y de hecho, había un autista también en ese grupo. Y bueno, nos despedimos porque ya se acabó el año con ellos, pues ellos ya están en segundo de bachillerato y aquí el bachillerato se termina antes que los demás cursos, ¿no? Entonces ya ellos están de salida y nos despedimos. Y bueno, ya nos despedimos y al final se me acerca primero el muchacho que es homosexual. Bueno, se despide y yo le entiendo la mano y él me dice, no, no, humano no, como un abrazo como los hombres, ¿no? Un poco así echando broma, ¿no? Y me dio un abrazo muy sentido y él me dijo, gracias, profesor, por aceptarme, ¿no? Y después salió él y se acercó la chica, ¿no? Y la chica también esperó que todo el mundo se fuera y no me abrazó, pero sí me dijo, gracias, profesor, las mismas palabras, gracias, profesor, por aceptarme. Y eso a mí me ha cuestionado, ¿no? Me ha cuestionado con respecto a cómo a veces nosotros actuamos. Porque para mí fuera sido muy fácil decirle a ellos, ustedes no están ni siquiera inscritos en esta materia. O me fuera puesto a aprovechar la oportunidad para decir que se van a condenar en el infierno, que van a arder en el fuego. Pero yo no hice eso, yo los traté como que con toda normalidad. Y al final se sintieron agradecidos, ¿no? Y eso para mí, yo creo que la lección me la dieron ellos a mí, ¿no? Con respecto a esta situación, ¿no? El otro es con un divorciado vuelto a casar. Es un señor que lloraba porque él me decía que él siempre estuvo muy metido en las cosas de la iglesia, ¿no? Y la mujer, por algún momento, su esposa, a los tantos años, ya tenían hijos, decide separarse, ¿no? Irse. Y entonces el Señor quedó cuestionado porque él no lo aceptó, ¿no? Porque él dice que él está con la concepción de que el matrimonio es para toda la vida, de que cómo es posible que él lo vaya a abandonar, que todo está como que a su vida de fe. Y él me dice que él no puede dominar, no puede controlar esa situación, porque si la otra persona decide irse, ¿cómo la mantiene, ¿no? Aquí el problema está él le dolía no tanto que se haya roto su matrimonio, sino que cómo él responde ahora ante Dios, ¿no? Era en su preocupación en la mente. Él así, en su estado, sin tener otra pareja, puede comulgar. Pero él me dice que él también considera, él no se cierra, que a lo mejor en un futuro se enamore y que entonces como que siendo una persona joven, por una decisión que él no quiso tomar, sino que tomaron el 50%, no tiene control del 50%. Entonces, por decisión de otra persona, yo tengo entonces que quedarme triste, amargado toda la vida, porque no tengo más acceso a la gracia de Dios. Y él lloraba porque realmente le dolía a nivel de fe, pero también humanamente él era consciente de que él no estaba seguro si iba a poder durar. Estoy hablando de un joven de 30 años, va a durar toda su vida sin la posibilidad de enamorarse. Entonces, son cosas que nosotros tenemos, que no la entendemos hasta que la vivimos. Es muy fácil yo estar en un grupo de apostolado y decir, no, pero tú eres un pecador. Y no sabemos qué hay detrás de esa historia, detrás de esas personas, ¿no?
Eran esas dos experiencias que quería compartir con ustedes. Mira, de verdad, muchísimas gracias, porque eso nos enseña a nosotros a ser humanos, a tener esas consideraciones, esa misericordia de Dios. De verdad que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, María. Iván, te escuchamos. Bueno, en atención preciso a todo esto que venimos comentando, sobre todo en esta parte de las misas. Una de las cosas que conecta con todo es que en toda misa ocurre por lo menos un milagro, bien sea este de conversión, de sanación espiritual, como sea. Eso va a ocurrir donde sea. Para aquellos que prestamos servicio de alguna manera en una misa y prestamos atención a lo que está pasando a veces alrededor, uno se da cuenta de que aunque sea de alguna manera, en el sitio que sea, puede ser en un club, puede ser donde sea, alguien de repente, una palabra en la homilía, una palabra donde sea, cayó. Y eso ya es suficiente. Por lo menos se habrá cumplido el objetivo que tenía eso, que viene siendo uno de esos. Tenemos que tener cuidado, considero yo también, cuando nos ponemos tan duros en ese tipo, en estas celebraciones, porque de hecho están diseñadas para que ocurra precisamente ese milagro, para que ocurra esa conversión. Mire, es difícil por lo menos decir, voy a hacer una misa en un cuerpo de policía, pero es más fácil en la policía que en la cárcel. O sea, ¿cómo me pongo yo en esa situación? No creo eso. Porque además siento que cuando lo pienso, es como que yo me estoy metiendo también en la acción pastoral del sacerdote. Él es el pastor y él es pastor de todas las ovejas. Las blancas, las negras, las buenas, las malas, la que está desordenada, de todas. De todas. Y el llamado está ahí. Para empezar, no es que nosotros vamos a hacer la misa. No. Es como en el pasaje de Maús. Es Jesús quien nos busca. Es Jesús quien nos pone en ese servicio. Porque si es por uno, honestamente, para hacer estas cosas, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, no voy a poner los clavos más duros en los de los demás para no haya crucificados cuando ya los míos tienen que estar simplemente ahí en el servicio. Entonces, ver esos temas con caridad también es duro, es difícil porque pueden pasar cosas que se desvían de la liturgia, de la norma. Quizás no se desvían de la liturgia si el objetivo se cumple, aunque sea con ese único milagro, pero sí van a pasar cosas que de repente no estén dentro de la norma. A lo mejor algún canto, si está fuera de la parroquia, a lo mejor el que esté cantando nos mete un canto protestante. Va a pasar, va a pasar, ¿ok? Pero ahí hay un pastor, ahí hay un sacerdote, ahí hay un representante de Jesús que es quien lleva precisamente esto con un objetivo claro. Y aún cuando sea difícil, ahí tiene que haber esa comunión. Esa es una pequeña reflexión que también dejo aquí respecto a este tipo de misas que van a seguir ocurriendo y que se van a seguir presentando y que... ¿ven? Sí, la verdad es que son tantos, porque todavía nos queda hablar, si es por hablar, bueno, nos queda hablar tantas situaciones, nos queda todavía pendiente, por ejemplo, las misas de los neocatecúmenos, que son un poco más aparte, están las misas de sanación, que también a veces son más largas de lo habitual. Es decir, podemos hablar de muchos elementos, pero no nos da el tiempo, Yo les invito a que de todas maneras mantengamos el contacto. Y siempre que ustedes deseen conversar algo, yo siempre tengo la disponibilidad. Actualmente yo tengo un grupo de estudio que semanalmente nos reunimos. Es cuestión de que si ustedes quieren participar en algún momento, me escriban y yo les agrego. Generalmente a veces son los viernes, a veces son los sábados. Y quedan grabados, ¿no? Entonces, si ustedes individualmente, de una manera particular, quieren participar, yo sé que del grupo entre ustedes hay varios que ya están participando, no es obligatorio, simplemente libre. Ustedes dicen, mira, si van uno y no regresan, no pasa nada.
Ahora estamos trabajando un poco acerca de las sectas. Es un tema un poco feo, que es la perversidad humana, el mal como posibilidad. Hacemos un estudio de toda esta realidad de tratas de personas, cómo el mal influye en nuestra época contemporánea. Es muy duro, no es para todo, no es para todos. Es bastante fuerte el tema. Está ese ahora. Y oye, yo creo que y hay otros que son más aleatorios, ¿no? Porque no tenemos ahora un calendario definido de temas. La semana pasada hablamos sobre la Virgen María por el mes de mayo. Y todo esto queda grabado, está en mi canal de YouTube. Yo aprovecho y lo subo. Ustedes pueden verlo diferido, y si algún día quieren participar en vivo, pueden hacerlo, así como hemos hecho actualmente. Bueno, entonces me despido, y los que deseen me lo dicen por WhatsApp y yo los meto en el grupo de estudio. Vale. Bueno, que descansen. No dejar de grabar.